pasen. En este momento pues he empezado a hacer grabación de la sesión y entonces pues les voy a compartir esta parte pues en Classroom para que lo tengamos en cuenta. Permíteme, porque aquí ya digamos, aquí vamos a mirar con estos compañeros que se van añadiendo. Listo, entonces ya les voy a compartir también el link, pues está digamos en Classroom, pero digamos les comparto en este momento el link de acceso para las grabaciones que están en YouTube. Entonces, la ventaja cuál es que está en YouTube, el hecho de que pues usted va a poder contar con ellas en todo momento, ¿no? No solamente cuando esté en ese curso de formación, que esa es una de las desventajas. Escucho. Bueno, creí que había alguna participación al respecto, ¿no? Entonces permítanme link de acceso a YouTube, digamos como tal, compartir dirección de enlace. Listo, entonces ya, entonces aquí pues primero voy a enviarles lista de reproducción. Entonces la lista de reproducción aquí ya la vamos a tener. Entonces, esta es la lista de reproducción. Ya les voy a pasar entonces en este momento la lista de asistencia, pues para que la tengamos ahí presente. Entonces ya se las voy a pasar. Bueno, no creo que digamos hayamos tenido problema esta semana, entonces de una vez ya se las voy a enviar. Entonces esta es la lista de asistencia. Listo, ya tenemos también la lista de asistencia para que pues la vayamos diligenciando. Ya con esto pues la voy pegando para los que van llegando pues posteriormente. Bueno, en el capítulo anterior pues habíamos nosotros hablado relacionando pues todo lo que son el concepto pues de gestión de calidad. Permítame, aquí yo voy a dar no, esto no lo puedo hacer todavía. Habíamos hablado pues todo lo que tiene que ver con el tema de las acciones correctivas y de mejora. Permítame en este momento, porque pues veo que no les estoy compartiendo todavía en el retorno, estoy viendo que no les estoy compartiendo. Permítame un segundito. Listo, entonces ahí ya lo tenemos en este momento. Listo, entonces permítame, ya. Listo, mientras ahí ya le compartimos. Resulta y que nosotros pues habíamos hablado el día de ayer pues todo digamos lo relacionado a lo que era la parte de eso, a lo que eran las acciones correctivas y de mejora. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente, que cuando nosotros hablamos en esto, digamos, con el tema de los procesos y las sedes, es importante identificar, digamos, el lugar en donde se va a generar, digamos, los diferentes tipos de hallazgos, es decir, lo que nosotros encontramos, ya sea de una auditoría, pues así como nosotros aquí lo observamos, porque pues hay diferentes fuentes que nosotros de información que podemos utilizar para determinar acciones correctivas o de mejora, digamos, digamos, que son las auditorías internas, lo que son las auditorías externas. También entonces estamos hablando, permítanme, que es que estamos para que quede bien cómodo, para que ustedes puedan también observar. Listo. Es que listo. Entonces ahí. Entonces aquí pues vamos teniendo en cuenta. Listo. Bueno, listo, ahí ya queda, ahí puedo tener la imagen total. Entonces, cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos de hallazgos, de dónde podemos nosotros terminar determinando pues diferentes tipos de acciones correctivas o de mejora, pueden ser de las auditorías, pueden ser de los aspectos pues a nivel de seguridad y salud en el trabajo, porque pues recordemos que esto pues no solamente lo vamos a aplicar en este caso cuando estemos con calidad, sino cuando estemos a nivel ambiental, cuando estemos a nivel de seguridad y salud en el trabajo, e inclusive pues obviamente con el tema de auditorías. Entonces pues aquí nosotros tenemos de dónde podemos tener fuentes de información para los diferentes hallazgos. Lo mismo cuando pues hablamos de
de lo que son las fuentes que vamos a tener para hallar, digamos, las diferentes acciones correctivas y de mejora, los tipos de acción que entonces vamos a tener. ¿Qué tipos de acciones nosotros podemos emprender al respecto? Pues podemos emprender lo que son acciones correctivas o acciones de mejora. Entonces, pues eso, digamos, en este sentido. Y cuando hablamos nosotros de oportunidades de mejora, observación o no conformidad, pues vamos a ir a tener como resultado las mismas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hablamos de lo que es acciones de mejora, pues estas nacen a partir de que se identifica oportunidades de mejora. Cuando nosotros hablamos de una no conformidad, pues va a dar lugar a una acción correctiva, entendiéndose una acción de mejora como la posibilidad de incrementar el desempeño, algo que está pues bien hecho, pero que podemos hacer mejor. Entonces esto es lo que a nosotros pues nos va a llevar a que nosotros tengamos la posibilidad de poder entonces identificar, digamos, todo lo que nosotros podemos crecer. Ahora, el ejemplo que yo les daba cuando nosotros hablábamos acá sobre el tema de los tipos de hallazgo y demás que uno, digamos, aquí los puede encontrar, ¿cierto? Están relacionados a qué? Están relacionados a que usted pueda también generar ¿qué? Un cambio significativo en la organización. Ya pues lo que habíamos hablado de que de pronto existía siempre la posibilidad que en ocasiones, digamos, que se hiciera, digamos, acciones, digamos, que solo para llenar el papel, y esto pues no es necesario. Entonces, bueno, vamos aquí a describir el hallazgo. Digamos que habíamos hablado sobre el tema de las cotizaciones de los clientes potenciales. Pues se había descubierto pues que no se ha hecho, digamos, el seguimiento a todos los clientes, y pues no se habían realizado, digamos, pedidos en los últimos tres meses. El tratamiento era pues consolidar el listado de todos los clientes potenciales pues que no habían realizado, digamos, un pedido en los últimos 3 meses, para pues consultarles pues sobre el concepto de la cotización y tener la posibilidad de generar más ventas, ¿no? Aquí la revisión, digamos, la había hecho la secretaria de producción al jefe comercial, y a partir de ello, digamos, se generaron 3 tipos de causas, ¿no? Entendiéndose que pues bueno, ¿qué fue lo que realmente pasó? Entonces pues finalmente, primero pues que el jefe comercial pues estaba digamos encargado de organizar todos los documentos para diferentes licitaciones. Eso hacía que efectivamente pues pues nosotros tuviésemos la posibilidad no tuviera, digamos, la posibilidad de poder evaluar al respecto, digamos, qué hacer, ¿no? Entonces eso, digamos, es una de las cosas que debería, digamos, tenerse en cuenta. Adicional a ello, cuando uno analiza pues lo que es la parte de las acciones correctivas, de lo que es la parte pues de la comunicación, pues eso, digamos, no se le había comunicado a la gerencia sobre esa eventualidad, y eso pues había llevado que pues el desconocimiento también de la gerencia, y teniendo en cuenta de que pues se está hablando sobre el tema de las ventas de la misma. Entonces pues en ese orden de ideas pues tenía que atenderlo pues de forma prioritaria. Ahora, lo mismo, digamos, cuando uno habla sobre el tema de lo que tiene que ver pues con lo que es la persona, digamos, ahí en ese sentido, la persona encargada de realizar pues la convocatoria y la contratación pues de personal pues ha estado, digamos, incapacitada. Entonces ya empieza uno a mirar, digamos, todo lo que es el tema de análisis de causa, y finalmente pues no había falta de comunicación, y digamos esto fue algo que nosotros pues determinamos en últimas, que pues que no había comunicación, que no se había determinado pues los canales pues indicados al respecto. Entonces cuando tú analizas y tú empiezas a verificar, empiezas a entender el por qué, ahí es en donde empieza uno a identificar también las causas. Fíjese que todo empezó fue porque no se había dado respuesta a unas cotizaciones de servicios que habían solicitado algunos clientes potenciales durante los últimos 3 meses. Entonces cuando uno empieza a evaluar y empieza pues a determinar, digamos, toda esta parte, es importante también uno tener muy en cuenta
que pues allí se van a solicitar pues algunos se va a solicitar que realmente miremos de dónde nació pues todo, y todo nace porque pues hay unas incapacidades, no hay una persona digamos indicada para que pueda también apoyar pues en este caso al jefe comercial. mm, y en ese sentido pues se presenta esa situación. De la misma manera, cuando podemos nosotros observar al respecto, aquí podemos ver, digamos aquí claramente, que cada una de esos análisis de causas se iban a calificar con método, o el otro también con método y el otro de mano de obra. Entonces ya aquí ya vamos calificando es esto, ¿no? La forma en la que se van realizando pues todas las cosas al respecto, ¿no? Entonces eso digamos es lo que uno debería digamos tener ahí muy presente, ¿no? ¿Cuál es o sea, cuáles son las causas y llegar a una significativa? El análisis que hacíamos ayer, si ustedes pueden digamos determinarlo, nosotros duramos un buen tiempo, digamos, de la formación haciendo solo una. Y hacer solo una significa que usted también va a necesitar que existe, digamos, una cantidad de requisitos, pues como tal, y de recursos que usted va a necesitar, y por ende pues tiene que estar pues bien consolidada pues dicha propuesta. O sea, no podemos digamos ofrecer solamente digamos algo que hacer por hacer, porque pues finalmente cuál va a ser el sentido. Entonces cuando nosotros tenemos todo esto digamos de lo que nosotros hablamos a nivel de, de las acciones correctivas planteadas, pues me tiene que llevar a resultados verdaderos que se puedan medir, y que pues finalmente podamos entonces y que pues ustedes puedan en ese sentido pues definir entonces qué es lo que se debe hacer y que no se vuelva a repetir. Esa es la principal causa. O sea, si dice, no, es que eso es que se va a seguir, y eso pasa mucho en las organizaciones. Vean, mm, yo le digo, aquí hay organizaciones, digamos, con todo esto de la pandemia, aquí ha salido a resaltar también, o sea, muchos de los o sea, empresarios, o sea, que realmente obligan a los trabajadores, o sea, pues a que vayan, digamos, a trabajar, y porque los obligan, porque digamos, uno entiende que pues hay labores operativas que tienen que hacerse obligatoriamente allá en el sitio, pero el resto hay unas labores administrativas y de todo. Digamos, ayer pues con todo este desorden público que hubo, y creo, no sé si hasta qué punto ha sido hoy, pero digamos ayer viendo una chica sentada pues que obviamente le tocó ir a trabajar, y es que y que pues estaban hablando y con los jefes a ver si de pronto la dejaban devolverse para la casa. Mm, y realmente eso, digamos, cuando uno ve, digamos, todo eso que pasa, pues hombre, si hay un día de protesta, pues yo para qué voy a arriesgar a las personas a que vengan, eso no, yo les digo, ya saben que trabajen desde la casa, me sale mejor, no se arriesgan, no les pasa nada, no llegan tarde, antes pues adelantan ahí sí como se dice, adelantan desde la casa, pero digamos, o sea, arriesgar la vida y demás de los trabajos, pues digamos, no aguanta, ¿no? O sea, hay circunstancias que uno dice, no, es que no es por no querer trabajar, es por evitarse problemas. Entonces, y también, digamos, el inconformismo. Estos, digamos, son detalles que enamoran, ¿no? O sea, dentro de las empresas. Y uno, digamos, veía eso, y uno decía, bueno, pues hasta qué punto, digamos, tenemos que obligar a las personas a que vayan sabiendo de que pues hay una situación. Entonces, esto que les permite, digamos, yo les cuento, digamos, esto, y yo lo analizo con lo que pasa también con el tema de las aglomeraciones, porque pues muchos empresarios obligan a los trabajadores sin tener por qué, sino que pues, digamos, por no invertir también en el hecho de que pues tengan internet fija y demás, y resulta que pues llevan a que el trabajador pues también se enferme. ¿Por qué? Porque realmente a veces los métodos de las empresas, y yo he llegado a veces a la conclusión que a las empresas les gustan los chicharrones. O sea, ese jefe le gusta hacer así, le gusta así estar enojado, estar vaciando al uno, estar vaciando al otro.
porque realmente no. Mejor dicho, donde llegue y se solucione todo, el que se muere un paro cardíaco es el jefe, porque como no tiene a quien molestar, porque todo funciona bien, entonces ese es el punto, ¿no? Y digamos, cuando uno hace análisis de causa, ese es el propósito, evitar todos esos chicharrones. Mire, si uno analizara realmente esto, lo hiciera conciencia, uno, dos, veríamos, digamos, todas las ventajas que pues traen consigo, ¿no? Ahora, aquí pues analizamos la causa raíz, que era pues una falta de comunicación y de planeación también, pero mire, yo sé que digamos ayer también lo analizaban con el tema de que pudiese digamos faltar un poco de planeación, pero a veces ni siquiera es planeación, a veces es comunicación porque no se le dice, porque a veces también pasa eso, y eso sabe por qué pasa, porque se ha perdido también la confianza en el jefe, es decir, o sea, no confían en el jefe, están ahí digamos sí funcionan, pero como que no le tienen la confianza, porque de pronto les dice que no, les devuelve digamos con un bulto de piedra, le devuelve pues la respuesta, entonces por eso digamos también se genera. Ahora, aquí hay que ver que pues aquí digamos si se necesitan implementar cambios como estos de seguridad en el trabajo, pues de alguna manera como lo vimos digamos ya con lo que es ISO 9001, pues hombre, ahí usted tiene que también mirar algunos aspectos como el tema de los peligros físicos, lo que es el tema pues a nivel de seguridad industrial, que pues si de pronto aplican de alguna manera. Entonces pues en ese sentido es que se hace necesario que pues se evalúe, ¿no? Y si se necesita implementar cambios, pues listo, se describen y la idea es que se hace, y lo mismo frente a los documentos, ¿no? Entonces, pues no solamente hablaría acá con el tema de documentos de seguridad y salud, sino también de calidad, si es que aplicara, ¿no? Entonces, esto, digamos, también uno lo tiene. Y finalmente, bueno, ahora, el siguiente aspecto es que cuando ya uno analiza qué cambios hay que hacer, qué fue lo que pasó, hay que mirar, bueno, qué es lo que vamos a hacer. Y ese qué es lo que vamos a hacer es lo que yo les he puesto así de azul pastel. Entonces, en ese sentido, lo que yo les digo es que nosotros debemos generar planes de acción. Estos planes de acción que nosotros estábamos construyendo el día de ayer, y que pues digamos ya si nos cuesta un poco porque pues es solucionar, pues debe cumplir con lo que es a nivel de el ciclo PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. Ahora, ¿esto por qué? Porque finalmente cuando usted va a tomar decisiones o va a actuar, o sea, usted, por ejemplo, usted quiere hacer un curso de inglés, pues usted va a planear, bueno, cuánto presupuesto usted va a organizar también entonces cuánto tiempo va a necesitar invertirle pues diariamente, usted va entonces a mirar entonces en qué escuela, o sea, todo eso, y eso es información que entra, ¿no? Entonces esa información debemos nosotros identificarla y que nos sirva de insumo pues para funcionar con esto. Entonces cuando uno habla de que, bueno, necesito digamos en el tema del tipo de causa, digamos como tal, es importante pues identificar, bueno, cómo vamos a recoger toda la información necesaria, qué es lo que vamos a hacer finalmente y cómo vamos a verificar que eso sí es efectivo, y cómo vamos a llegar, porque a eso, a asegurar que eso no se vuelva a repetir. Esos son los ciclos. O sea, cuando usted habla de esto, de que venga, ¿cómo es que hacemos el plan de acción? No es solamente solucionar, porque es que ya lo hicimos. O sea, el tratamiento inmediato, ¿cuál fue? Ah, no, coger todas las cotizaciones que no se han hecho en 3 meses y empezar a llamar. Run, 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 run. Está interesado en nuestro producto, está interesado, listo, ¿sabe? Pero en este caso, lo que uno debería, digamos, hacer, ya aquí es, bueno, yo como aseguro para que eso no vuelva a suceder jamás. Entonces, es atacar la causa raíz. Entonces para eso ya la hemos identificado, entonces tiene que ser pues en dirección a lo que es el tema de los procedimientos, porque digamos aquí nosotros lo organizamos, fue en dirección, perdóname un momento, bueno, lo voy a hacer acá, lo hicimos, fue en dirección, permítame aquí un momentico que vayamos a disminuir el tamaño, entonces en dirección a qué,
en dirección pues a solucionar como tal. Y entonces aquí, vean, nos salieron de todo esto, no son solo 4 actividades, nos salieron 6 para poder asegurar y poder decir, bueno, vamos a determinar si efectivamente si nosotros cerramos pues esta parte, ¿no? Entonces cuando nosotros decimos que el plan de acción y demás, pues la idea efectivamente es esa, ¿no? Que nosotros pues determinemos qué es lo que va a hacer y finalmente asegurar que, hombre, ya no se vuelve a repetir, ya no es un problema que está pues presente, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es importante indicar que cuando nosotros estamos teniendo pues todo esto, digamos, cuando nosotros hablamos de esto, digamos, en esta parte, pues cuando nosotros, digamos, acá esto lo indicamos, digamos, todas estas actividades deben hacerse pues su debido seguimiento. Entonces aquí, digamos, aquí lo voy a ampliar acá un poco pues hasta el punto en el que nosotros lo deseemos. Aquí también lo podemos ampliar si es necesario. Pues aquí con esto pues lo podemos, digamos, identificar. Des en cuenta que aquí pues íbamos acá en el tema del seguimiento, ¿no? Ya les amplío esto porque pues tampoco veo. Listo, entonces habíamos dicho que revisar los procedimientos, vamos a revisar desde arriba, ¿no? Entonces, revisarle, ay, Dios, bueno, vamos a ir acá, listo, entonces, revisar lo que son los procedimientos. Entonces, esto, digamos, lo habíamos dicho, lo habíamos mostrado de esta manera. Ahora, si usted lo prefiere, vamos entonces a ocultar esto mientras tanto. O sea, esta herramienta es muy útil realmente cuando usted lo aprende a manejar, es genial. Entonces usted revisar todos los procedimientos de talento humano, determinar el conocimiento de los trabajadores de talento humano en relación pues, a las acciones que se deben emprender, realizar los cambios necesarios en los procedimientos de talento humano y los de comunicación para que no se repita dicha situación, y pues capacitar todo el personal para que conozcan los canales de comunicación y cómo actuar frente a situaciones similares como las que se presentó con el jefe comercial, y realizar el seguimiento a la implementación de las medidas establecidas en el procedimiento en el personal de talento humano, comercial y gerencia. Porque miren que aquí yo estoy incluyendo, digamos, todas las personas que tuvieron que ver pues al respecto, o sea, que se vieron involucradas. Entonces, ¿por qué se vio involucrada la gerencia? Porque no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Porque no se había asegurado que existieran los canales de comunicación, porque no ha previsto. Recuerden que uno aquí tiene que empezar a ver, venga, aquí, entonces, ¿cuál es la determinación de los riesgos y las oportunidades? Porque esto, digamos, es algo que debería hacerse en todos los procesos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces por qué no supo? Eso, digamos, es algo que uno, digamos, analiza en las organizaciones, y hay muchas, y digamos en el sector privado no se da más. Que no, como el jefe le gusta así, la cosa así como por eso, porque le gusta regañar, le gusta, o sea, es una cosa increíble. Entonces por eso no se le da, digamos, una verdadera situación. Ahora, evidencia clara, el hecho de que no paga la suficiente, digamos, cantidad de recursos, digamos, no tiene una asignación salarial adecuada a las responsabilidades y a las tareas que tiene cada cargo. Entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta también, porque pues a veces las personas no es que necesitemos ganar un 20, 50, 80 millones de pesos, no, lo que necesitamos es un ingreso que nos permita, uno, los gastos básicos, 2, lo que es el tema del ahorro, que podamos ahorrar, 3, que podamos hacer los gastos de recreación y deporte. Entonces pues eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces al respecto, y entonces teniendo en cuenta, digamos, todos estos planes, aquí es en donde nosotros ya empezamos a implementar, empezamos a hacer identificar el tema de los peligros. Aquí, digamos, nosotros podemos hablar sobre el tema de peligros, también podemos hablar sobre el tema de riesgos y oportunidades. Déjenme mirar este formato porque sí, ahí debe incluirse también el tema de riesgos y oportunidades. Luego lo que es la parte del seguimiento, y en esto, miren,
esa parte menos mal la puse de rojo, bueno, vino tinto. Y la puse de rojo porque realmente esto representa, o sea, esto representa casi que el éxito de, el éxito de la solución y la no repetición de una situación. Se hace, se revisó, se analizó, se ejecutó. Todo esto debería ir en esta parte, o sea, es decir, debería decirte, bueno, aquí nosotros tenemos, en este caso, hemos analizado y hemos visto y finalmente, pues bueno, se ejecutó, se hizo los cambios en el procedimiento, se identificó pues a todos los trabajadores para hacerle pues o sea, se reconoció y se les capacitó a todos los trabajadores de talento humano para que conocieran qué hacer en esa situación. Se realizaron todos los cambios necesarios, las capacitaciones, se informó a todo el mundo pues al respecto, y bueno, ahí es en donde vamos. Entonces aquí, por ejemplo, digamos, listo, se estableció que se deberá revisarse, digamos aquí, mira. Entonces aquí vamos porque esto va acá, aquí. Entonces el seguimiento, listo. Entonces ve, entonces se estableció que entonces aquí pues vamos a modificarlo un poco. Entonces se ha hecho una revisión, vea, una revisión en los procesos de la organización y se ha determinado que en la organización y los trabajadores se ha hecho una revisión de los procesos de la organización y los trabajadores ya conocen los procedimientos para solicitar personal adicional y apoyo en caso de incapacidades Listo. Entonces ya aquí ya digamos tenemos la quinta, ¿no? Que ya la hemos revisado. Ahora vamos a mirar entonces la sexta, porque pues uno digamos aquí ya uno va evaluando. Entonces se deberá establecer dentro de las actividades de la organización, revisar los canales de comunicación, su conocimiento. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a analizar y resulta que determinamos que el tema y descubrimos que el tema de los canales de comunicación había que hacerlos más cortos para que llegaran rápido a la gerencia o a la parte interesada pertinente. Entonces se han modificado los canales de comunicación haciéndolos más horizontales para que sean conocidos. Bueno, es decir, que no sea eso que para la gerencia que llegara ya bien arriba, sino que pues está un poco más cercano, para que sean conocidos por más entonces para que las necesidades de contratación se conozcan por parte de gerencia en la celeridad debida. Listo, entonces aquí que lo que hemos hecho, ya hemos hecho el seguimiento, digamos aquí ya hemos hecho estas actividades de seguimiento y entonces empezamos a entrar en el último escenario. Este último escenario es el cierre. Ahora, el cierre se da es cuando se ha hallado primero la causa raíz, o sea, por qué fue que se presentó y
Desde luego, digamos, en este caso, digamos, cuando uno habla en relación a lo que es la paz, digamos, la causa raíz, ¿cierto? Entonces uno debería identificar, digamos, en este caso, eh, uno debería identificar, digamos, en este caso, si esa causa raíz es la verdadera o no. Entonces, eso, digamos, es importantísimo para que nosotros podamos identificarla, ¿no? Entonces, esto mm, es algo que, digamos, cuando nosotros hablamos en relación mm, a todo lo que es, pues, digamos, el tema, digamos, del análisis es importante, digamos, tener, digamos, en cuenta, digamos, esa parte, ¿no? Que usted pueda identificar todo lo que es la parte de qué es lo que lo generó y si realmente, digamos, eso es lo que nosotros teníamos que hacer. Aquí, digamos, como la autorización es que llegue rápidamente a la gerencia, que realmente la sepa para que pueda tomar decisiones, porque, digamos, esto es lo que pasa muchas veces. Y es que, digamos, cuando uno analiza situaciones que pasan en general, uno puede ver que mientras la información tarda en llegar al que debe tomar, eh, eh, entonces pues puede pasar mucho tiempo que podemos perder, ¿no? Mm, bueno, eso, digamos, para que nosotros, digamos, así como tal lo analicemos, pues realmente cuando uno, digamos, mira, digamos, esta parte de lo que es el análisis de causa, pues la idea es que ustedes puedan entender eso, ¿no? Entonces, permítame acá un momentico, voy a pasarles, voy a buscar porque es que se me perdió del tema de causas raíces. Permítame. Vean. Entonces ya, listo. Eh, listo. Permítame, entonces ya les voy a compartir. Les voy a dejar de compartir pantalla para compartirle entonces en este caso, pues el video, pues que nos va a permitir tener en cuenta todo lo que es lo que hemos estado pues hablando al respecto. Entonces permítame, ya en este momento pues lo estoy haciendo. Muy apropiado pues al respecto, ¿no? Entonces permítame un segundito, voy a silenciarme.
Bueno, este es uno de los ejemplos pues que habíamos visto, de los por qué, pues cuál es el punto, digamos, principal cuando pues estamos analizando estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno debería, digamos, tener en cuenta al respecto cuando uno pues ya analiza todo lo que es el tema pues, de acciones correctivas y mejora? Es hallar ese punto. ¿Por qué? Porque usted actúa y muchas veces aquí el beneficio que va a tener para la organización el poder usted actuar, mm, o sea, apuntarle y digamos así, acatar, digámoslo, el punto fundamental es que usted va a tener una optimización de recursos, recursos técnicos, tiempo, financieros, pues que nos va a llevar al respecto. Entonces, esto es lo que uno debería, digamos, tener en cuenta cuando pues se habla al respecto de todo lo que pues nosotros estamos viendo. Y en ese sentido pues sí es importante que nosotros pues vayamos entonces mirando lo que es relacionado, digamos, a lo que es la parte pues de calidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos analizado y visto, digamos, lo que uno puede hacer en relación a lo que es la calidad como tal, digamos, como sistemas de gestión, uno entonces ya puede ver de qué manera puede cerrar esas situaciones que son problemáticas y que nos permitan a nosotros, pues ya en ese sentido, pues decir, bueno, se solucionó y poder crecer, porque aquí ese es el principal problema que pues, o sea, la principal intención cuando nosotros hablamos de poder avanzar es porque no estamos siempre preocupados por el chicharrón, por el que hace esto mal, porque vea, créanme que uno pierde muchísimo tiempo cuando se está hablando pues al respecto, ¿no? Entonces vamos a mirar entonces lo que es el tema del cierre. Ahora, el cierre es cuando se ha determinado que la causa raíz o el cierre cuando se da de una acción, cuando se ha evaluado y se ha podido determinar que que las causas y la causa raíz que originaron el problema desaparecieron. En este caso era establecer unos procedimientos de comunicación adecuados que permitieran la planificación, que permitiera dar decisiones, que permitiera que la gerencia, digamos, conociera todo lo que pasa para que pues, se dé solución al respecto. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a dar como tal el cierre. Lo primero que nosotros vamos a mirar es que, pues, primero el cierre se va a dar entonces en una fecha. Entonces, aquí ya habíamos hablado, ojo, porque aquí ya habíamos hablado sobre lo que era el tema de, bueno, el 4 de febrero de 2022. Entonces, vamos a mirar que lo vamos a hacer el 7 de febrero. Entonces, vamos a darle que pues estuvimos analizando bien la fecha del cierre. Aquí entonces tenemos en este caso una conclusión, pues en caso tal de que pues hubiese sido una acción de mejora. En estos casos no podemos decir eso porque pues desafortunadamente estamos hablando de que aquí lo que hubo digamos fue una no conformidad. Entonces aquí ya lo podemos hacer. Ahora, aquí podemos también evaluar, digamos aquí en esta parte, podemos evaluar que el estado de la acción, abierta o cerrada. Entonces en este caso, digamos, le vamos a poner una C o cerrada, eso digamos, no me interesa. Y las acciones propuestas se implementaron, en este caso sí se implementaron, digamos aquí usted lo puede escribir, se establecieron, se hicieron las revisiones a los canales de comunicación de la organización y además entonces, además de esto, bueno, se implementaron los canales de comunicación de la organización y además se capacitaron a todos los trabajadores
a los mismos y quedaron informados, ¿no? Listo, entonces ya aquí ya tenemos esta parte. ¿Fue eficaz? Claro que sí. Listo. Ahora, describen de qué manera la acción que se implementa eliminó la causa del hallazgo. Entonces, aquí es en donde yo debo explicar que debido al hecho que se identificó canales de comunicación que eran muy verticales, que pues llega la información a la gerencia en decisiones que a ella le competen, entonces tiene que ponerse más horizontal la jerarquización en cuanto al tema de canal de comunicación. Con eso pues está informada sobre las diferentes situaciones. Entonces aquí lo vamos a hacer. Entonces debido a que se colocaron los canales de comunicación, ¿cierto?, más horizontales, la gerencia tiene la oportunidad de conocer las necesidades con mayor celeridad y le permiten tomar las mejores decisiones. ¿Listo? Entonces esto es lo que uno debería tener en cuenta. Ahora, esto digamos lo hacemos de esta manera y con eso ya podemos darle pues el tema del cierre. Acá en la conclusión es porque si fuera acción de mejora, pero entonces aquí ya uno puede identificar que ya con esto entonces podemos tener solución a un problema que probablemente se hubiera digamos viralizado y se hubiera puesto, digamos, se hubiera reproducido en toda la organización. Entonces ya con eso, digamos, prendemos las alarmas. Esto como tal, pues digamos, hasta aquí es lo que uno pues observa cuando pues habla en relación a lo que son las acciones correctivas, las acciones correctivas y que pues cómo nosotros pues podemos saber de qué manera es que vamos a implementar todos estos cambios. Si ustedes se dan cuenta que hay que analizar varias cosas. Primero, el análisis que hemos hecho no ha sido fácil porque hemos tenido que ubicarnos dentro de una organización, digamos, en este caso, digamos, hipotético, pero que al redactar las salidas lo hemos hecho de tal manera que las personas lo hagan viable. Por eso, digamos, es eso. Lo otro, le hemos dado un buen tiempo, o sea, le hemos hecho un buen tiempo porque pues eso no es que se solucione de la noche a la mañana, sino al contrario. Hay que colocar las acciones pertinentes pues para que efectivamente pues las salidas y todo lo que nosotros necesitemos pues sea de forma adecuada. Por otro lado, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos en general de lo que es la parte pues, de estas acciones y demás, debemos nosotros tener muy claro que no se trata de cantidades, se trata de calidad. Pero bien hecha, vea. Créanme que una cosa de estas exige mínimo una inversión por persona de 20 horas de trabajo. Solo esto. ¿Por qué 20 horas? Porque resulta que usted tiene que estar, primero, llamarlo. Segundo, darle la información. Tercero, asegurarse de que lo haga y estar en constante seguimiento. Por eso cuando digamos nosotros decíamos viajes, que casi un año con todo el tiempo de toda digamos, la acción como tal. Eso es lo que uno debería tener en cuenta en esto. Ahora, cuando ustedes analicen las acciones correctivas, preventivas y las acciones correctivas y de mejora, ustedes lo que deben analizar en una auditoría es eso. Bueno, ¿y esto para qué le sirvió? Esa es una pregunta de auditoría, así suelta. Y dice, bueno, listo, usted lo hizo y muy bien. ¿Y para qué le sirvió eso? ¿Cuál fue el impacto que tuvo dentro de la organización esa acción? Entonces la persona si no argumenta, dice no. Es más, ni siquiera tiene que mirar el papel. Si se da cuenta, o sea, cuando hay algo inventado, pues hombre, no, eso es como el tema de los juicios. O sea, cuando si hay algo que digamos se ha inventado, pues eso no va a fructificar.
Entonces, esto es lo que hay que tener muy en cuenta, y que cuando pues nosotros observamos, digamos, todo lo que hemos visto alrededor de lo que es la parte pues de calidad como tal, aquí nosotros podemos observar claramente que, la misma pues la misma calidad nos lleva principalmente es a que usted entonces venga, o sea, utilicemos toda los canales pues adecuados al respecto, ¿no? Entonces, si digamos eso, digamos, nosotros lo tenemos aquí, y eso es lo que uno debería, digamos, tener en cuenta cuando uno está haciendo este trabajo, que realmente pues sea la realidad. Y porque es que, mire, hacer este trabajo, mire, esto, establecer los canales de comunicación, vea, cuando las empresas aseguran esto, se eliminan el 90% de los chicharrones, porque cada quien sabe quién tiene qué y a dónde, y sabe qué hacer. Es que, miren, cuando uno habla, y en eso, digamos, cuando estemos ya entrando, como vamos a entrar a lo que es el tema de lo que son las mismas acciones, digamos, de capacitación y demás, lo importante de que nosotros identifiquemos esto radica en el hecho de que podamos ser conscientes de que si no hay una buena comunicación, la relación se daña, cualquier tipo de relación. Entonces, porque usted tiene que evitar los malos entendidos, y los malos entendidos se explican en la medida que usted sea claro y diga las cosas, no cuando ya es tarde, ah, sí, pero yo lo dejé pasar, porque en este caso pasó eso. Por ahí de pronto me dio esto, miró que no había nadie, están las cotizaciones, pero él siguió en su trabajo, el jefe comercial. Claro. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, pues, eso, digamos, en ese sentido. Bueno, en este momento vamos a tomarnos unos 10 minutos pues para hacer el break. Vamos entonces ya viendo, digamos, toda esta parte de calidad, pues ya vamos a iniciar ya con lo que es, sí, lo que son sistemas de gestión ambiental, ¿no? Pues para hacer todo el repaso como tal. Allí vamos nosotros a observar también todo lo que son los conceptos a nivel de gestión ambiental. Aquí, digamos, nos va a rendir un poco más, porque pues como la gestión de la calidad es básico, es decir, la gestión de calidad es la base de todos los sistemas de gestión, o sea, empezando por el ambiental, seguridad en el trabajo, información, inocuidad de alimentos, gestión de la responsabilidad social empresarial, todo lo que se quiera. Entonces, nos va a servir pues mucho, digamos, al respecto, para poder utilizarlo como tal. Ahora, es importante que nosotros cuando hablamos, digamos, en relación a lo que es la parte ambiental, vamos a estar viendo muchísimos aspectos que nosotros o sea, que realmente tenemos que tomar en cuenta en esa parte, ¿no? Entonces, ya vamos entonces a vernos en unos minutos, 10 minuticos, y entonces nos ponemos a hacer pausas activas. Vamos a hacer la pausa activa. Entonces, al respecto, permítame aquí, ya me desconecto. Ya la ponemos entonces para entrar ya a lo que es la parte de ISO 14001. ¿Listo? Ya he repartido la lista de asistencia, entonces pues para que la tengamos ahí en cuenta, de muchas maneras. Ya voy a compartirles ahí la presentación. Recordemos de que pues ahí ya lo tenemos.